combustibles contribuiría a reducir la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero. Sí, ok. Entonces vamos a comenzar. Se ven las diapositivas, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, profe, sí se ve. Gracias, Jocelyn. Muy participativo. Buenos días, jóvenes. Para mí es un gusto verles nuevamente. Este es el último día de permiso, así que vamos a hacer como grabada esta clase, ¿no? Lo que vamos a ver hoy día es algo que en lo personal me gusta mucho, ¿sí? Involucra varios ejes en realidad, no solamente biotecnología ambiental. Nos vamos a acordar un poquito de bioquímica también, ¿sí? Porque podremos entender ciertos procesos, especialmente los procesos biológicos. Vamos a acordar de genética, porque hay algunos cambios, hay algunos procesos eh, que requieren de una manipulación genética. Y nos vamos a topar también con algunos puntos de bioética, porque van a darse cuenta de que hay un límite, hay un umbral en el cual nosotros sabemos que es correcto y por otro lado hay un umbral por el cual nosotros dejamos de creer que es correcto, ¿sí? Entonces igual si quieren participar, hasta las 9 de la mañana vamos a tener esto y luego la charla, ¿no? Ok, dicho esto, hay un grupo también el cual está en IKEA y justamente se dedica a esto, ¿no? A convertir los restos de biomasa en energía. Y entiendo que hay algunos de sus compañeros de acá que están trabajando en estos temas, entonces se vuelve particularmente interesante, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de energía, podemos hablar de un mundo muy grande de energía. Entonces, la principal que nosotros tal vez conozcamos o la más común es la electricidad, ¿verdad? Sin embargo, ¿alguien me podría decir qué otros tipos de energía nosotros podemos encontrar? ¿O solamente electricidad tendríamos? La del movimiento, por ejemplo, ¿cómo se llama? No es el cine. Eso, cinemática, ¿verdad? Hay uno que uno juega con los imanes. ¿Cómo se llama esa energía? ¿No? ¿Nadie? ¿Cómo los barcos se direccionan prácticamente en el mar? ¿Qué utilizan? Utilizan un aparatito, ¿no es cierto? Que se llama la brújula. La brújula funciona guiándose por la energía. ¿Alguien sabe qué energía utilizan? Comienza con L, termina con magnético. ¿No? Nadie. Magnética, ¿no? Tenemos la energía potencial, tenemos la energía basada en el trabajo, calor, ¿sí? Entonces tenemos muchos tipos de energía, pero probablemente la que nosotros utilicemos más sean estas dos, ¿verdad? En el plano real. Entonces, ¿cómo obtenemos energía a partir de qué sacamos? Tenemos varios procesos. Tal vez nuestro país tenga uno de los, al menos en la región, uno de los de las plantas de tratamiento, bueno, una de las plantas, perdón, generadoras de energía hidráulica más grandes, ¿no? Entonces, con sus limitaciones, sus potenciales riesgos, pero se ha trabajado bastante bien. En Ecuador también trabajamos con energía eólica. ¿Alguien sabe en qué ciudad o en qué provincia de Ecuador? Perfecto. Sí. Luego tenemos plantas de biomasa y cogeneración. Biomasa y cogeneración. Y aquí es justamente donde nosotros vamos a entrar a detalle. Ya me voy a saltar un ratito esto para profundizar a continuación. También se propone la energía solar fotovoltaica. Tiene grandes beneficios, pero ¿alguien podría mencionarme algún punto en contra de la energía solar fotovoltaica? Es los paneles solares, ¿no? En términos más sencillos.
No, todo lo que brilla no es oro. Grandes extensiones, los materiales, a diferencia de, por ejemplo, las otras instalaciones, pueden durar 30, 40, 50 años, son bien hechas de las otras tres anteriores. En el caso de la energía solar fotovoltaica, necesitamos que estos materiales se renueven probablemente cada 20 años, en el mejor de los casos, constantemente cada 15 años, es decir, su tiempo de vida es mucho más corto, por lo tanto, los materiales de los cuales están formados van a incidir en el ambiente. Otra de las desventajas es que nosotros necesitamos acumular la energía, ¿no? Es muy lógico, durante el día nosotros tenemos la luz que permite funcionar estos sistemas, lógicamente por la noche no tendríamos la disponibilidad, por lo que esta energía acumulada durante las horas del día necesita ser acumulada en baterías, ¿sí? Y estas baterías, lógicamente, imagínense las baterías de los carros. ¿Cada cuánto se cambia la batería de un carro? Al ojo, eh. Sí, cada 2 años. Y de hecho, muchos de estos sistemas fotovoltaicos utilizan las mismas o muy similares baterías de los carros. Entonces, cada 2 años va a tener que cambiarse. Y no son tan eficientes estas baterías. Ahora, y justamente como cada vez se necesitan más baterías, se necesita más extracción de recursos, ¿no es cierto? Las baterías que tenemos en el celular tienen principalmente litio, ¿verdad? Entonces, ahorita se está haciendo una apuesta bastante interesante para una transición. En lugar de utilizar litio, hay una propuesta que dice, nosotros utilicemos el sodio en lugar del litio. Tiene sus ventajas grandes, por ejemplo, trabaja mucho mejor a bajas temperaturas. El litio, si ustedes han ido al Chimborazo, el Cotopaxi, en ocasiones el teléfono se les descarga de una o las cámaras se les descarga de una. El sodio puede resistir bajas temperaturas. Tiene limitaciones respecto a la capacidad de carga, sin embargo, ¿no? No puede cargar tanto como el litio en el mismo espacio. Sin embargo, se está trabajando en opciones de litio-sodio, litio líquido, perdón, de sodio líquido, de sodio sólido, para ver si es efectivo o no. Entonces, se cree que, por ejemplo, las minas de Bolivia o las minas de Chile de litio dejarían de ser tan importantes si se encuentra, por ejemplo, una practicidad en el uso del sodio. Incluso ya hay unos vehículos que funcionan con baterías de sodio, ¿sí? Listo. Luego tenemos la energía basada en la parte térmica. Y aquí, por ejemplo, hay una de las que Ecuador tiene mucho potencial y hay una carrera en IKEA que justamente habla de esto de acá. Las geociencias, ¿verdad? La energía que se podría aprovechar es la energía geotermal. ¿Alguien tiene algún concepto de qué se podría tratar esto, la energía geotermal? ¿Geo de qué viene? Eso, la Tierra. Entonces nosotros podríamos aprovechar esta energía que emerge de la Tierra, concretamente de lugares donde hay mucha actividad volcánica, donde hay, por ejemplo, magma. Esta magma puede ser aprovechado. Hay trabajos de la Universidad Politécnica Nacional muy enfocados a eso, ¿no? Donde ellos buscan aprovechar esta energía que emerge de los volcanes. Hay otras, por ejemplo, la mareomotriz, muy extendida ahorita en Asia, ¿sí? Donde simplemente este vaivén de las olas puede ser aprovechado igualmente para generar electricidad, ¿no? Y tenemos este grupo, ¿está vacío? Sí. Y tenemos este grupo que es el que nos convoca más a esta materia, ¿verdad? Los biocombustibles. Y nos enfocaremos al final de la clase, si terminamos hoy, en estos dos. Listo. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Hay alguna energía adicional que no la hemos tomado en cuenta? Probablemente sí. No sé si alguien quiera traer la colación.
Los franceses, ¿qué utilizan? Para generar electricidad, ¿qué utilizan los franceses? Nadie. Energía nuclear. Gracias, Virginia, muy amable. Francia es el país que produce, el segundo país que produce, o su energía se basa en fuentes nucleares, ¿no? El primer país por volumen es Estados Unidos. El segundo por volumen es Francia. Pero si lo relacionamos por habitante, producción de energía nuclear por habitante, Francia es el que ocupa el lugar número 1, ¿no? Hay dilemas muy interesantes, por ejemplo, si yo les preguntase ahorita, ¿la energía nuclear es renovable? ¿Qué opinan? ¿Sí, no? Podemos ponerlo en el chat, ¿ya? Si están de acuerdo, pueden sí, y si no están de acuerdo, ponen no. La pregunta es esta. ¿La energía nuclear es de carácter renovable? Ahí tienen unos 10 segunditos para escribir en el chat. ¿Sí o no? Tenemos Virginia la primera respuesta, Oscar también. 2 personas nomás, estamos más acá. 3. Gabriela dice que sí. Interesante. No solamente se trata de un problema técnico, sino también de un problema político. ¿Qué tiene que ver la política acá con eso, profe? En la Unión Europea, ustedes saben que está conformada por varios países, ¿sí? Dentro de los cuales está Francia y Alemania. Y tomo este caso muy concreto por una razón que ya les comento. Francia dice, ¿cómo no va a ser renovable? Es una energía que utiliza poca cantidad de material radioactivo y genera electricidad, a diferencia de todas las otras energías o la mayoría de las otras energías. Tiene algo súper interesante. No emite CO2, por lo tanto es carbono neutral. Ese es el argumento principal de los franceses, ¿sí? Y dice, debería entrar en la categoría de los renovables. Alemania, por otro lado, le dicen, vea, están locos. Bueno, diplomáticamente, ¿no? El argumento que ha expuesto Francia no es el adecuado. Y les dicen, no, pues, lo renovable se entiende, como en el caso de acá que nosotros hemos visto, que puede ser empleado un sinnúmero de veces, incluso casi de una manera infinita, siempre y cuando los recursos estén disponibles. Lo suyo no va a estar disponible todo el tiempo, ¿no es cierto? Y les dicen, no es renovable. Ok, entonces se les oponen los alemanes a los franceses por este argumento. Y luego vienen los alemanes y dicen, ok, nosotros tenemos, o nuestra fuente principal de electricidad o de energía concretamente, para los alemanes es el gas natural. Le vamos a poner GN. Y los alemanes dicen, este gas natural es renovable. Ponen 1000 argumentos y dicen, es renovable. Vienen los franceses que estaban ahí con la sangre en el ojo, como normalmente les dicen, y les dicen, están locos, el gas natural tiene metano, y el metano es el segundo gas que genera el efecto de cambio climático, ¿no? El primero es el CO2, pero el metano por cantidad es el segundo. Y ahora nosotros sabemos que el metano por impacto es de 20 a 30 veces más poderoso que el CO2. Por lo tanto, para nada, les dicen, no es renovable. Y estuvieron durante mucho tiempo en este dilema. ¿Es renovable? ¿No es renovable el gas natural? ¿Es renovable? ¿No es renovable la energía nuclear? Y entonces ellos tienen, así como en el Ecuador tenemos una asamblea, ¿no es cierto? Bueno, existía algún momento una UNASUR y hacen votaciones.
¿Por qué quieren que estos países sean considerados como renovables o no renovables? Por una simple razón, el acceso a fondos. Si la Unión Europea dice es una tecnología renovable, entonces van a tener fondos. Van a tener fondos, van a tener dinero, ¿no? Si dicen no es renovable, automáticamente queda desprestigiada la tecnología y no pueden acceder a recursos económicos. Entonces, ¿qué hicieron estos dos países? ¿O qué están haciendo en este momento? Francia está cediendo y dice, ok, parece que la tecnología de Alemania sí es un poco renovable, entonces hagámosle que quede dentro de este grupo. Y los alemanes tienen que ser recíprocos, ¿no? Les dicen, Francia no había visto su punto de vista, considerémoslo como renovable. Entonces, a pesar de que los dos no sean exactamente o técnicamente o al 100% renovables, ahora, por esta cuestión política de no perjudicarse mutuamente y no excluirse, sino un proceso de simbiosis, digámoslo ahí, obligado, se lo está considerando a estas dos tecnologías como renovables. No sé si se entendió este ejemplo real que está pasando. Cuéntenme si no está muy claro o si está claro. Cuéntenos nomás. Si no está claro, ponemos otro caso, lo explicamos de otra manera y si ya está claro, podríamos ir. Profe, entonces se pasaría del problema del CO2 al etanol. De hecho, la única conferencia de las partes en la cual se ha hablado exclusivamente de metano es la de Glasgow, es la que se acabó de vivir el mes anterior. Porque antes únicamente se hablaba del CO2 y recién estamos siendo conscientes del metano, recién como que le estamos prestando atención. Y sí, Oscar, de cierta manera, o sea, estaríamos como prestándole atención a este gas que no era invisibilizado. Entonces le estamos dando más atención ahora a este gas. ¿Alguien más o de pronto algún comentario? ¿Qué tal les pareció ese ejemplo? Adecuado, irónico, risorio, trascendente, sin importancia. ¿No? A ver, Luis. Sí, ahí la escuchamos, Luis. Adelante. Adelante, Luis, lo escuchamos. Sí. No, sí le escuchamos, Luis. Adelante, no se preocupe. Ah, sí, lo escucha. Sí, sí. En mi opinión, bueno, yo estaba siguiendo un poco lo que es la energía nuclear y se estaban oponiendo principalmente algunos grupos del G8 y el G20, que son los países más poderosos del mundo. Esto principalmente, como mencionó, debido a que la energía nuclear se considera un poco peligrosa en base a los hechos sucedidos en Chernobyl y en Japón, no recuerdo la ciudad. Entonces, los países europeos, la Unión Europea se estaba oponiendo principalmente a este tipo de tecnología basado en las evidencias de los altos riesgos que pueden conllevar a futuro. Pero en cuanto a la energía que se utiliza, es mucho más rentable dado los pocos volúmenes que se requiere de uranio, un isótopo de uranio y de la fusión nuclear, y dado que también produce una mayor energía con una poca cantidad de recursos. Entonces se podría tomar en cuenta que la energía nuclear es muy buena y que podría ser una forma aplicable de energía para Sudamérica principalmente, dado que tenemos reservas de uranio, en este caso con Ecuador en la Amazonía, que podría ser aplicable para generar y hacer el cambio de la matriz energética de recursos fósiles a recursos minerales. Y ahí también viene el dilema de la utilización de la minería en el Ecuador, dado los casos que están pasando en Saruma, en Imbabura y bueno, demás cuestiones que, pues bueno, haría un gran problema para la política ecuatoriana. Y en mi opinión, básicamente, la energía nuclear es mucho más limpia que el gas natural. Gracias, Luis. Muy amable, muy oportunos sus comentarios, ¿no? Los dos casos que menciona Luis,
son prácticamente con consecuencias desastrosas, ¿no? No solamente en ese momento, sino que muchas de las personas que se vieron contaminadas con uranio, hasta ahora siguen las generaciones actuales con problemas de malformaciones, ¿sí? Y afectaciones en el sistema nervioso. Entonces no es un problema como, ya, como pasa algo muy puntual, sino que prevalece en el tiempo. Hay personas, complementando lo que usted dice, Luis, de por qué Ecuador o por qué los países andinos no serían un escenario ideal. Entonces, el argumento de ellos es de que, primero, nuestros edificios se caen, ¿no es cierto?, ante un terremoto. Los chilenos tienen edificaciones tan bien hechas que soportan sismos de gran magnitud, pero en el caso del resto de... Y es porque ellos ya han aprendido a convivir con estos terremotos. Es normal que haya sismos allá, pero en Ecuador no tanto. Entonces, las edificaciones no están preparadas para eso. Y como nuestro país es susceptible y estamos llenos de volcanes, entonces somos un país riesgoso para inversiones o para proyectos de energía nuclear. Entonces, no es tan aconsejable desde ese punto de vista, ¿no? De que alguno de estos sismos puede mover los reactores y puede generar un problema de ruptura, ya sea del reactor o incluso las grandes cantidades, que el problema principal al que se refiere Luis es, se utiliza el uranio y ¿qué se hace? Se los almacenas bajo tierra, obviamente en infraestructuras de concreto muy gruesas, muy aisladas y en lugares alejados, pero eventualmente esto no desaparece, sino que permanece guardado. ¿Qué pasa si esto de pronto hay un terremoto y existe una grieta acá? Como lo que pasa con los lixiviados, ¿cierto? Hay un proceso de infiltración por el cual se podrían ver afectados cuerpos hídricos y eventualmente la flora y fauna. Sí, pero es muy, muy importante todo lo que ha mencionado los compañeros hasta ahorita. Vamos avanzando un poquito más. Entonces, nosotros buscamos una forma de integrar, por ejemplo, un sistema global sustentable, ¿no? Entonces, hay diferentes enfoques. Entonces, dice, en vez de buscar como algo aislado, como una tecnología, en este paper se dice, ok, vémoslo como un todo y veamos qué pasa, por ejemplo. Luego vamos a profundizar en este tema de los biocombustibles, ¿no? Pero esto nos va a servir para introducir por lo menos el tema. Tenemos puntos a favor de este biodiesel, ¿sí? Que prácticamente se puede utilizar recursos renovables de la tierra para alimentar o reemplazar en este caso los combustibles fósiles. Un punto muy loable, un punto a favor ahí de estos biocombustibles. El punto tal vez más en contra es de que nosotros dejamos de alimentar a la gente, ¿no es cierto?, por satisfacer las necesidades de transporte. Entonces tenemos un punto a favor y en contra que son los predominantes. Hay muchos más, ¿verdad? Y aquí ustedes ven que de igual manera, a pesar de que se disminuye la cantidad o la dependencia de recursos fósiles, eventualmente esto también va a ser convertido en CO2, ¿no es cierto? Entonces, hay limitaciones muy importantes. El cultivo, tal vez de mayor renombre que hayamos tenido, es justamente el maíz, ¿no es cierto? Y también la soja, que de igual manera han sido muy, muy importantes. Ok, vamos avanzando un poquito. Este gráfico, fíjense un ratito, acá, ¿de qué elemento estamos hablando? ¿Ya lo encontraron? Sí, ¿lo encontramos? ¿No lo encontramos? Déjenles más. ¿Del CO2? Sí va a generar CO2, pero la materia prima, ¿cómo le traduciríamos esto de acá? Las minas de carbón. Gracias. Ajá. En este caso, no es el carbón que nosotros hacemos de las parrilladas, ¿verdad? Ese es otro tipo de carbón.
Este carbón es de tipo natural que se encuentra en yacimientos y es explotable en grandes cantidades. Casi siempre hablamos del petróleo y por eso no, y habíamos mencionado en el caso de biorremediación, ¿verdad? El petróleo, el petróleo, el petróleo. Pero muy pocas veces hablamos del carbón, que comparte características muy similares. Los dos son combustibles fósiles, los dos, si se queman, van a emitir CO2, como lo acaban de mencionar. Los dos son utilizados como materia prima para generar energía. En este caso muy concreto, estas minas de carbón normalmente son empleadas, imagínense como un horno en el cual se genera vapor y este vapor mueve turbinas que generan electricidad. Ese es su fin principal. Pero también se lo puede utilizar para calefacción. Entonces, y Australia, a pesar de ser uno de los países más interesantes y con una huella relativamente buena y proyectos buenos, es el principal exportador de carbón. ¿Sí? Entonces hay algo importantísimo aquí que debemos tomarlo en cuenta y no solamente fijarnos en el petróleo, sino también verlo como un recurso que puede ser interesante al carbón. Y como ustedes pueden darse cuenta, estas minas de carbón llegan a ser exportadas no solamente a Asia ni a Europa, sino que llegan también a contextos como el nuestro, ¿no? De Latinoamérica. Ok, dudas hasta acá, preguntas, comentarios hasta acá. ¿Todo bien? ¿Estamos bien? Una pausa, profe. Recién estamos desayunando. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿No hay preguntas? Creo que no. Ok, vamos a avanzar, ¿ya? Estas diapositivas, las siguientes, son una mezcla de presentaciones que las recibí hace un año, entonces, y otras cosas que he ido actualizando. Entonces, sí quisiera darle el crédito a esta profe que nos dio esta clase, ¿no? No todas son mías, entonces gracias a esta profesora que nos impartió. Iré tomando algunos puntos importantes que son pertinentes para la clase de hoy. ¿Sí? Ok, dato de vital importancia. La fórmula de la glucosa C6H12O6. ¿Cómo generamos esto? En base a dos componentes. 6 moles de dióxido de carbono, 6 moles de agua, ¿no es cierto? En un proceso fotoquímico donde la luz viene a ser el principal ingrediente junto con el CO2, se da un proceso en el cual se genera la glucosa, que es un azúcar de gran importancia no solamente para las plantas al ser reserva energética, sino para las personas quienes consumimos, ¿no? Y se tiene la generación de oxígeno simultáneamente. ¿Por qué es importante esto que hemos visto desde la escuelita? Para esto, ¿no? Para cultivos, por ejemplo, de las algas que cumplen un proceso, bueno, especialmente las algas que tienen clorofila, que hacen, podríamos catalogar a este grupo las cianobacterias, ¿sí? Que realizan el proceso de fotosíntesis. Tenemos el resto de plantas y aquí tenemos, por ejemplo, no solamente la madera, que tal vez sea la biomasa más relevante, sino que nosotros vamos a hablar de cómo gestionar también los restos de madera, los restos agrícola. ¿Alguien me podría decir cuál es el componente químico principal de los residuos agrícolas y los residuos de la madera? Hay dos principalmente. Químicamente, ¿no? No van a decirme las ramas, profe. El uno comienza con C, el otro comienza con Lig. Lignina y celulosa. Gracias. ¿Qué tienen en particular estos dos elementos, la lignina y la celulosa? Son cadenas de carbohidratos. Son cadenas de carbohidratos, sí, pero por ejemplo yo tengo también las uvas, donde voy a tener cadenas de carbohidratos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? O voy a tener el glucógeno, que también es una cadena de carbohidratos. ¿En qué se diferencian? ¿Qué les hace particularmente interesantes de estos dos? Forman la pared celular y son rígidos. Eso. Gracias, Gabriela.
En este caso son estructuras normalmente muy estables, muy estables. Una uva que es dulce, ¿no es cierto? Probablemente tenga fructosa, que son varias cadenas, varios disacáridos unidos ahí. Sí, pero son suaves y son dulces. Estos de aquí, a pesar de estar en el mismo grupo de las azúcares, mejor dicho, de los carbohidratos, son estructuras que no son dulces y no son suaves, sino que son estructuras más complejas. Y como son estructuras tan bien agrupadas, tan bien unidas, es más difícil de romper. ¿Sí? En el caso de las personas, no podemos consumir esto, ¿no? No podemos consumir. En el caso de algunas vacas, por ejemplo, obviamente la madera no, pero sí las hojas que también tienen lignina y celulosa. El pasto, ¿sí? Es asimilable para ellos. ¿Cómo es asimilable? Por su sistema digestivo, que es mucho más complejo que el nuestro. Tienen 7 estómagos, los cuales tienen procesos mucho más severos que el nuestro, que ayudan a eliminar estos de acá. Ok, entonces lo ponemos en contexto. Estos llegan a ser problemas, ¿no es cierto? Porque se utiliza la materia prima, pero no se utiliza de pronto los restos, los residuos. No solamente tenemos este problema de biomasa, sino ustedes saben, dentro del relleno sanitario, ¿cuál es el principal elemento que tenemos en los rellenos sanitarios del Ecuador? Nosotros, ¿qué botamos en la basura? Solo véanle su basurero un ratito ahorita, ¿qué nomás está? ¿Será que hay plástico? ¿Sí o no? Materia orgánica. Gracias. Tenemos vidrio, probablemente tal vez si se les rompió algo, probablemente tengamos tela. Pero todos estos elementos de acá ni siquiera llegan al 40%. Tienen cantidades menores del 40%. Países como el nuestro se caracterizan por tener más del 50% o incluso en el caso de Ecuador, sobrepasar el 60% del cual está conformado por materia orgánica. ¿Qué incluye esta materia orgánica? Estos elementos, ¿sí? Que van al basurero, pero no son tan comunes. Lo que normalmente va al basurero son restos de comida, ¿no es cierto? Restos de la fracción orgánica está conformada, al menos en nuestro contexto. Ustedes se van al mercado, por ejemplo. Se dañó la fruta, se dañó como los alimentos. Entonces tenemos ahí una importante carga de materia orgánica, ¿no? Que puede ir directamente. Y esto de aquí, todos estos elementos que hemos visto ahorita, lignina, celulosa, fracción orgánica, tienen un elemento en común. ¿Cuál es el elemento químico en común que tienen estos de acá? Ahí está. Su símbolo es la letra C. El carbón. El carbón. Entonces, cuando hablamos de cuando hablamos en este caso de recursos en base al carbono, lo más probable es que estemos hablando de recursos basados en la biomasa, ¿no? Ok. Entonces, obviamente esto tiene impactos, por supuesto que tiene impactos. En el relleno sanitario, olores, malos olores, obviamente, tenemos lixiviados. Acá probablemente tengamos grandes cantidades de materia orgánica sin tratar, ¿no es cierto? Esto si no tiene una disposición adecuada, si bien no va a tener una consecuencia tan grave como los rellenos sanitarios, sí vamos a tener grandes volúmenes y tierra que no es aprovechable, ¿no? Entonces, ¿qué alternativas hay? Aquí viene un mundo muy lindo, muy chévere de las microalgas, ¿verdad? Entonces, no solamente se pueden cultivar en sistemas abiertos, sino también en sistemas cerrados de bajo costo. Aquí tenemos unas fundas, ¿verdad? Donde nosotros estamos, por un lado, inyectando aire para evitar la sedimentación. Estamos dotándoles de luz para favorecer el proceso de fotosíntesis y este proceso eventualmente se traduciría en el consumo de CO2 y nutrientes para la producción de oxígeno y energía, ¿verdad? Esta energía la analizaremos más adelante, puede ser útil. Bueno, esta biomasa de las algas, ahora, ¿qué hago con tanta alga, profe? No puedo comerme tanta biomasa algal, por supuesto, pero sí puede hacer cosméticos, sí puede hacer, incluso en el tema que nos repercute ahorita, utilizarlo como una fuente de biodiesel.
Lo veremos más adelante, ¿no? Estos son, por ejemplo, las fábricas o las empresas en las cuales se está trabajando con proyectos de investigación en base a algas. ¿Sí? Pues probablemente ustedes se den cuenta que predominantemente están en Estados Unidos, algunos en Europa y Asia, ¿no? Ok. Entonces, el sistema, desde un punto de vista integrador, podríamos asociarlo de esta manera, ¿no? Les había dicho que no solamente tenemos sistemas cerrados, sino que podríamos tener sistemas abiertos, como es en esta imagen. ¿De qué se trata? Fíjense, les voy a dar unos 30 segunditos, ¿ya? No quiero darles la respuesta tan fácil, quiero que ustedes la vayan deduciendo un poquito y la discusión, ¿ya? Tienen 30 segunditos ahí para analizar. Oye. Listo, veamos. No le hemos escuchado mucho a Michelle ni a Dalis. No sé si alguna de las dos se anima. Michelle o de pronto Dalis. Yo, profe. A Adelante. ver, lo que más o menos se deduce es sobre la propagación de las algas. O sea, lo que puede ver hay el área donde se le propaga. Sé que va por dos caminos, uno para biomasa y el otro para ¿sería aceite de alga? Bueno, el oil se puede traducir como aceite y también como combustible, ¿no? Ya, bueno, como combustible que se puede servir como biodiesel. Es que no se ve muy. Sí, está biodiesel, no se preocupe. Ujú. Ok, de pronto, gracias, muy amable. Ismael tampoco lo hemos escuchado mucho. No sé si podría comentarnos, Ismael o Henry, algo complementario. Sí, buenos días, profe. Buenos días. Tal vez un poco lo que también se debe recalcar es que todo esto proviene de plantas de producción de energía. Y bueno, la última parte que se ve es, no sé, o sea, bueno, eso no lo entiendo muy bien, es la parte que dice nutrientes de agua. No sé si se referencia a la parte de la agricultura, o sea, más tal vez por esa parte. Ok, gracias, Henry. Está bien. Un segundito. Vamos a ver desde la izquierda, ¿ya? Nutrientes de agua, justo lo que nos dice Henry. Nosotros tenemos plantas de tratamiento de aguas residuales, que justo fue el tema de la clase anterior, ¿cierto? Entonces aquí decíamos que tenemos muchos nutrientes, principalmente estos tres, nitrógeno, fósforo, potasio. ¿Qué es lo que necesitan las algas? Nitrógeno, fósforo, potasio. Si de alguna manera lográsemos nosotros purificar estos nutrientes que se tienen del digestato y los pudiésemos poner sin una carga bacteriana, sería una materia prima. Entonces, los nutrientes y agua las podríamos obtener, por ejemplo, del resultado de las plantas de tratamiento de aguas residuales. En países como Chile, nuevamente insisto con este país, se tiene los parques industriales normalmente en la zona costera de Chile. Chile, como ustedes saben, es un país largo, ¿verdad? Y ellos utilizan, por ejemplo, las zonas donde no hay mucha gente para poner sus parques industriales. Y lo ponen a propósito junto al mar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En estas estaciones que están aisladas, imagínense, muchas fábricas emitiendo CO2 y en presencia de mucho oxígeno, de mucha luz, ¿por qué no captar este oxígeno, perdón,
con filtros, con procesos de geoingeniería, capturar todo este CO2 lo mayormente posible. Bueno, hay procesos mucho más complejos ahorita de Carbon Capture and Storage, ¿no es cierto? Que los lidera Europa y Japón. Y ellos dicen, captemos todo este CO2 con unos filtros e inyectémoslo acá. Entonces reducimos la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero y lo tratamos. Y algo que lo tenemos gratis, especialmente en los países que estamos cerca a la línea ecuatorial, cosa que no pasa con los países tropicales, bueno, perdón, los países que están fuera del trópico, ¿no es cierto? Estados Unidos, incluso Europa, donde hay estaciones. Nosotros tenemos estación de lluvia y diluvio, pero no tenemos estaciones climáticas de invierno, otoño, etc. Entonces eso favorece porque podríamos garantizar la presencia de luz durante mucho tiempo, ¿no? Listo. Esta sería la primera parte. La segunda parte a la cual ustedes se refirieron es justamente la biomasa. La biomasa es cuando ustedes tienen cultivos de algas, por ejemplo, nosotros tenemos esto, ¿no es cierto? Tenemos agua con las células. Entonces nosotros quitamos toda el agua, ¿sí? Y se recicla aquí mismo toda esta agua, mientras que la parte sólida, entre comillas, porque no es tan sólida, sino que tiene mucha humedad, se la aprovecha. Esta es la biomasa que puede ser transformada, como habíamos visto, o como lo habíamos mencionado previamente, en ciertos combustibles, incluso como combustibles para aviones, ¿sí? Pero también si se lo combina de manera apropiada y con las especies apropiadas, muchas microalgas tienen, por ejemplo, cantidades de proteínas muy elevadas al promedio de alimentos. Entonces, ¿qué necesitan los animalitos? Proteína. Podemos dotarla a través de esto, ¿no? Y por el otro lado, si nos fijamos netamente en los combustibles, podríamos tener aplicaciones de este tipo, ¿no? Entonces, para carros normales, para aviones, o incluso para combustibles para medios de transporte de carga pesada. Listo. Esa sería la explicación del gráfico. No sé cómo estamos hasta acá. ¿Alguna duda de esto? ¿Fue muy rápido? ¿Está bien? Repita, profe. ¿Seguimos? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Cómo estamos? ¿Se puede utilizar cualquier especie de microalga o se debe utilizar una en específico? Sí. Algunas de las que he escuchado es espirulina, que se utiliza en producción industrial, pero se puede utilizar cualquier tipo de microalga. No necesariamente cualquier tipo de microalga, Luis. Depende de para qué quiere. La espirulina se utiliza justamente si yo quiero alimentar animales o incluso alimentar personas. El alga estrella en ese campo de proteína es la espirulina, ¿sí? Si mi propósito es ese, voy a enfocarme en eso. Si mi propósito es de pronto generar biocombustibles de este tipo, lo más probable es que utilice Cenedesmus. Si mi objetivo en este caso no es estos combustibles de acá abajo, sino estos combustibles de acá arriba, nosotros probablemente utilicemos un alga que es bastante común, Chlorella vulgaris. Entonces va a depender de hacia dónde nos enfoquemos, Luis. Esa sería la respuesta. ¿Alguien más de pronto alguna otra inquietud? Profe, ¿esta tecnología se desarrolla en el país? Me parece que no. Si es así, ¿por qué no? Me parece que sí. Sí, se desarrolla en el país. Hay cerca de Quito, no recuerdo el nombre exactamente, un lugar. Deme un segundito ya. Hola, Scarlett, veo que está por acá. No me ha enviado el documento, sí me envió.
Sí, le envié como a las 7:30. Ah, ya, ahorita lo veo, ya lo chequeamos y practicamos un poquito. Listo. Sí se lo desarrolla en el país. Les decía que el cultivo más grande que tenemos en Ecuador está en Pichincha y es el de espirulina. Si ustedes buscan, por ejemplo, trabajos de la PUCE, tanto en Quito como en Ibarra, ellos tienen fotobioreactores muy bien implementados, dedicados a la investigación y con fines justamente para acá. Este es el enfoque de ellos. No tanto para combustible, para elementos grandes, sino, por ejemplo, para los generadores. Hay estos aparatitos generadores de electricidad con diésel, ¿no es cierto? No sé si los han visto. Son unos aparatos rudimentarios de ahí. Entonces ellos dicen, ok, ¿qué tal si esta biomasa de las algas nosotros la transesterificamos y no las utilizamos para estos fines que ya está demostrado, sino para los generadores de electricidad en base a biocombustibles? Entonces, Ibarra y Quito tienen ahí proyectos. En la costa, por supuesto que los hay. La SPOL tiene proyectos grandes. Hay una universidad que no es muy conocida, que es la UPCE, ¿sí? En Santa Elena. Y ellos también tienen una carrera, al igual que la universidad que está en Machala, que se me acaba de ir, Universidad Técnica de Machala se llama, UTM. Los dos, ¿por qué les interesa eso? Porque tienen una carrera que es acuicultura. Y ellos de ahí y ellos dicen, ok, yo no quiero utilizar balanceados, ¿no es cierto? Como normalmente hemos venido utilizando, sino que yo quiero emplear de pronto estas algas como un alimento, no para ganado, sino dicen, ¿qué hay allá? Hay muchas camaroneras. Entonces yo utilizo el fitoplancton, que podríamos decir que pertenece a un grupo de algas, y voy a alimentar a las larvas de los camarones. Esos son los que yo conozco. Probablemente haya muchos más, pero ya están desarrollados en la mayoría de casos, no tanto al laboratorio, sino ya a un nivel grande. ¿Sí? No sé si le respondí por ahí. Sí, gracias. Listo, Gabriela. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda antes de continuar? ¿No? Listo, chicos. Vamos a tener un break acá, sí, de unos 5 minutitos hasta organizarnos un poquito. Así que tomen agüita y hagan alguna otra actividad, ¿sí? Ok, me quedo un ratito con Scarlett, que le veo por acá para repasar. Muy buenos días, jóvenes. Para nosotros es un gusto tener la presencia de invitados de diferentes áreas. La vez anterior tuvimos la presentación de una ingeniera en el área de biotecnología ambiental, enfocada netamente al área de tratamientos de aguas residuales. Ahora vamos a tener la presencia del ingeniero Andrés Carrasco, para lo cual la estudiante Scarlett hará una presentación de su perfil. Scarlett, por favor. Muy buenos días a todos los presentes. En primer lugar, quiero extender un agradecimiento por la presencia de cada uno de ustedes en esta conferencia. Para nosotros es gratificante contar con su relevante participación. Lo que sabemos es una gota y lo que no sabemos es un océano. Antes de iniciar con esta conferencia, es importante dar a conocer parte de la trayectoria de nuestro expositor. Andrés Carrasco Montalvo es ingeniero en procesos biotecnológicos por la Universidad San Francisco de Quito. Cuenta con un diplomado en salud pública otorgado por el Politécnico de Colombia. Su masterado en bioinformática y bioestadística lo realiza en la Universidad de Barcelona. Cuenta con una amplia experiencia laboral, pues se desempeñó como asistente de investigación en la Investigación Médica Naval de Estados Unidos y en la Universidad San Francisco de Quito. En la misma institución se desempeñó como asistente de cátedra de Biología General y como maestro de Etimología Médica. Fue técnico de Laboratorio de Etimología Médica y Medicina Tropical. Actualmente labora en el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI. Sin lugar a duda, es un profesional con una vasta experiencia y conocimientos.
Le recomendamos a los participantes seguir poniendo sus preguntas en el chat, ya que estas serán respondidas al final de la conferencia. Sin más que acotar, damos paso al ingeniero Andrés Carrasco Montal. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias, Scarlett, por la presentación. Gracias, Cristian, por la invitación. Agradezco siempre que hayan estos espacios donde se pueda compartir información. Creo que las personas que hacemos investigación científica en el país no somos muchos, y de los pocos que somos, creo que tenemos la responsabilidad de compartir información y de difundir, que es la razón de ser de hacer investigación. Y Cristian lo sabe muy bien porque él es un colega que ha hecho también bastante investigación científica y tiene una amplia trayectoria. Entonces, bueno, empezamos la temática de la ponencia. Bueno, no sé cuánta gente esté conectada y eso Cristian me va a confirmar. No me importa el número, lo que quisiera es ver si hacemos participativo, que no sea un monólogo de mi parte. Si es que no hay mucha gente y no se va a volver un alboroto, esperemos pueda ser así. Si es que no, yo continúo. No sé, Cristian, a tu veña. Claro, Andrés. Mira, tenemos en la sala de Zoom, como te decía, tenemos 2 salas en tiempo real. 24 personas y en la otra tenemos 20 personas. Entonces, algunos chicos tienen ya sus preguntas, te comento, pero sí les voy a pedir a quienes vayan animándose a escribir también sus inquietudes con todo gusto. Y otro dato, Andrés, antes de darte la palabra. Hay chicos también de otras universidades, no solamente están de ICAM, sino que les he mandado una invitación, tal vez un poquito apresurado por esto del tiempo, pero también nos están acompañando desde Zamora, desde Pastaza, así que tenemos un grupo heterogéneo de biotecnólogos, biólogos y ambientales en formación. Qué bueno, qué mejor y que podamos compartir estos conocimientos igual multidisciplinarios y con gente multidisciplinaria. Comenzamos entonces, gracias Cristian. La temática del día de hoy está centrada en enfermedades transmitidas por vectores. La mitad de lo que les voy a hablar hoy de la información es un poco datos y un poco de información de qué es lo que ocurre con estas enfermedades aquí en el país. Y la otra mitad va a ser enfocada a un artículo científico que publicamos desde acá del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, más o menos para darles pautas de lo que se puede hacer y lo que falta de hacer en este país en investigación. Entonces, bueno, como sí están viendo mis diapositivas, ¿no, Cristian? Correcto. Perfecto, gracias. Entonces, para su conocimiento y como un antecedente, las enfermedades transmitidas por vectores en este país y en otros países con climas subtropicales, con ecosistemas tropicales, tienden a ser un fuerte problema de salud pública por la cantidad de enfermos que provocan las enfermedades transmitidas por vectores o enfermedades tropicales y también por la cantidad de decesos. Entonces, ¿por qué se llaman enfermedades transmitidas por vectores? Porque tiene que haber un vector, un agente que transmita, ya sea el virus, la bacteria o el parásito, algún patógeno que transmita de un individuo a otro. ¿A qué me refiero con esto? Generalmente tenemos hospederos en donde se están reproduciendo los organismos patógenos y vienen los vectores, que en este caso son insectos, y los transmiten hacia el ser humano o hacia otros organismos biológicos. En este caso, por ejemplo, tenemos la enfermedad de la malaria, que es muy conocida acá en Ecuador hace años atrás. Hubo brotes y en el mundo brotes muy fuertes de malaria. Bueno, ahora fue combatido también por comportamientos que se entienden muy poco del insecto vector, que es este mosquito anófeles. Hay dinámicas distintas durante año tras año. Hubo un deceso de estos casos. En 2016 empezamos a enfrentar nuevos brotes y actualmente también enfrentamos brotes de esta enfermedad. Entonces, para no hacer el cuento largo ni hacer la ponencia en chino, este mosquito que ustedes le ven aquí, ¿sí? Este mosquito lo que hace es transmitir, este mosquito es, como les digo, del género Anopheles, es transmitir al parásito, ¿sí? Al plasmodium, que se le conoce como plasmodium,
el momento que pica al ser humano, transmite este parásito y este parásito provoca la enfermedad de la malaria, que ya es muy conocida y sabemos. Luego tenemos a este otro mosquito. Entonces, perdón, este mosquito y todos estos individuos, organismos son los vectores, ¿sí? Para ir comprendiéndonos. Luego tenemos aquí al mosquito Aedes. Este es un mosquito abundante y ampliamente distribuido alrededor del país. Por favor, si hay problemas de internet, me comunican, que me está saliendo que tengo conexión inestable, para poder ver cómo lo soluciono. Entonces, continúo. Este mosquito Aedes, de la especie Aedes aegypti, aquí en el país está ampliamente distribuido en las zonas tropicales. Igual muchos de nosotros lo podemos conocer, lo hemos visto, es este mosquito de patas bandeadas. En este mosquito nos vamos a centrar más en el día de hoy, ¿sí? Con más detalle. ¿Por qué? Porque este mosquito es capaz de transmitir el virus del dengue, que causa la enfermedad del dengue, el virus que causa la enfermedad del Zika y la enfermedad del chikungunya, entre otros agentes patógenos infecciosos. Entonces, este es el responsable de haber transmitido igual el virus de la fiebre amarilla en el brote que hubo aquí en Ecuador en los años 80. Ahora todos estamos, desde niños nos ponen la vacuna para la fiebre amarilla, que generalmente es una enfermedad endémica que está circulando acá en el país. Entonces, les presento a este otro vector. Para ir más rápido, les enumero los otros. Tenemos al triatomino. El triatomino, también conocido como el chinche besucones, generalmente habita debajo de las piedras, de las rocas, de las viviendas. Entonces, este transmite, en cambio, es responsable de ocasionar la enfermedad de Chagas, ¿sí? Transmitiendo al agente patógeno. Luego tenemos, en resumen rápido, al flebótomo. Estos flebótomos a mí me gustan bastante, los he estudiado bastante también. Estos son los responsables de transmitir al agente patógeno que causa la enfermedad de la leishmaniasis, en este caso al parásito de la leishmania. Entonces, la leishmaniasis es igual una enfermedad de poca atención en salud pública, porque en Ecuador hay dos tipos de leishmaniasis, la cutánea y mucocutánea. Como no es una enfermedad que mate, muchas veces es desatendida. Este es el flebótomo. Luego tenemos a la garrapata, que transmite bacterias como anaplasmas, babesia, que causan distintas enfermedades como anaplasmosis, babesiosis, y finalmente al culex. Estos son los principales vectores, que es el responsable de transmitir arbovirus, como el West Nile virus o virus del Nilo Occidental. Entonces, miren, estos pequeñitos insectos que muchas veces están viviendo en nuestros hogares, ¿sí? En distintas condiciones, son capaces de transmitirnos enfermedades de alta importancia en salud pública y enfermedades muy patogénicas para el ser humano. Es importante estudiar a cada uno de nuestros insectos, por supuesto. Muchas veces nos centramos solo en la importancia de encontrar la cura a ciertas enfermedades, sin entender que el principal problema está en estos transmisores, porque si no tenemos el organismo que transmite estos patógenos, tenemos probablemente una solución en todas estas enfermedades transmitidas por vectores, sí, porque si es que no es, si por ejemplo encontramos la cura para la malaria, para el dengue, la vacuna más que la cura, encontramos la vacuna, mañana estos insectos al existir pueden estar transmitiendo otros distintos patógenos. Entonces la idea, lo importante y lo que tenemos que saber es que si queremos controlar estas enfermedades transmitidas por vectores o enfermedades tropicales, tenemos que centrarnos mucho en los estudios de estos insectos. Y ahí sí ya vienen estudios a nivel de fauna, de biodiversidad, comportamentales, a nivel de distribución, análisis ecológicos, luego ya vienen igual análisis moleculares. Entonces hay una infinidad de estudios para distintas ramas que estamos hoy presentes y la oportunidad de estudios en este país para estos insectos transmitidos por vectores. Les presento aquí un mapa que hicimos nosotros acá en el instituto. Hicimos una recopilación bibliográfica hace muchos años atrás de qué virus, con esto del SARS-CoV-2, ¿no? Que estamos en esta pandemia del coronavirus, de qué virus, pero en este caso virus transmitidos por vectores, están o han estado presentes en el país, ya sea por análisis serológicos o por diagnósticos moleculares. Y miren cómo estamos. Esta es la distribución de muchos virus, como la fiebre amarilla, que está con círculos
amarillos, el Ileus virus, que está con círculos verdes. Entonces aquí están una infinidad de virus, ¿sí? Que nadie sabe. Hay estudios que se han hecho hasta los años 80 y hayan quedado. Nadie sabe si estos virus están siendo más endémicos en ciertos territorios, en ciertas poblaciones, o que estén provocando casos clínicos que muchas veces lamentablemente quedan como subregistros. Ese es un problema de todos los países de la salud pública, los subregistros. Hay gente que se enferma en su hogar, no son síntomas tan fuertes y en lugar de reportar, se quedan en sus hogares y se curan con métodos ancestrales que muchas veces funcionan. Sin embargo, esto para la salud pública, como no ingresan al sistema del Ministerio de Salud, esto queda como un subregistro y puede estar abriendo brotes de todos estos virus en distintas zonas del país que desconocemos. ¿Para qué es este mapa? Para decirles y hacerles el llamado a la importancia de estudiar la presencia de estos virus, ya que pueden estar distribuidos en muchas áreas, en muchas zonas en nuestro país. Aquí tenemos, como les dije, el virus de la fiebre amarilla, el Ileus virus, al West Nile virus, al de la encefalitis equina, al mayaro, al oropuche, una infinidad de virus que están aquí catalogados con su nombre científico. Entonces, miren cómo están en el país. Ahí es una oportunidad enorme de investigación que nadie, absolutamente nadie ha hecho. Se han hecho reportes de casos a veces muy puntuales, hace 30 años, hace 2 décadas, de una década, entonces en distintos periodos de tiempo, pero ahí se ha quedado, ¿sí? Aquí está, ¿qué es lo que ocurre y por qué el Ecuador es un país de alto riesgo de enfermedades transmitidas por vectores o de otro tipo de enfermedades también? Tenemos aquí una conexión vial, como ustedes pueden ver en rojo, en donde del norte o del sur nos pueden ingresar cualquier cantidad de virus o patógenos que no estén reportados en el país, miren ustedes, o una conexión igual a través de ríos, en donde nos pueden estar llegando de todo lado. Sí, hay una conexión de esta forma. No necesariamente el ser humano tiene que ser el que transmita. Si es de los hospederos, sí, pero pueden ser animales, pueden ser una infinidad de eventos biológicos que hagan que nuestro país se vuelva vulnerable a estos agentes patógenos. Entonces, este es Ecuador, y en Ecuador, al ser un país tan pequeño y tan interconectado, si llega a haber un brote de alguno de estos virus o de alguno de estos agentes patógenos o de otros patógenos en alguna zona, se va a dispersar rápidamente porque estamos muy interconectados. Sí, de aquí nosotros sabemos que la sierra, la costa, nos demora por las vías, a veces, depende de dónde estemos, 4 horas, 3 horas en tiempo, poniendo en kilómetros. En 200 kilómetros ya nos conectamos entre sierra y costa y luego otros 200 entre sierra y Amazonía. Entonces, esa es la biodiversidad de Ecuador y la interconexión que tiene Ecuador. Y eso le vuelve más vulnerable a que un agente biológico patógeno se disperse y afecte, ¿ya? Ahí está un resumen de cómo están las enfermedades vectoriales ahora en el país. Ahí está chikungunya, dengue, fiebre amarilla, leishmaniasis, de Chagas, malaria, mayaro y Zika. Bueno, ahora estas enfermedades, al parecer, como Zika, la población ha ido adquiriendo inmunidad. Sin embargo, hay otras enfermedades que siguen siendo un problema de salud pública, como el dengue. Hay 18.503 casos reportados hasta ahora. En el chikungunya dice 0, pero aquí yo sí quiero hacer un paréntesis. Hay un algoritmo para detectar los casos de dengue y chikungunya. Estas enfermedades son casi idénticas, entonces muchas veces los casos de chikungunya son mal reportados como dengue, porque necesitaríamos una infraestructura muy cara y muy amplia para poder detectarlos de forma correcta. Sin embargo, lo que vemos a 2021, que las enfermedades tropicales están latentes y han afectado a miles de personas y siguen afectando. Y ojo, las personas que están en el registro oficial. No estamos contando aquí los subregistros porque se necesitaría hacer una inferencia estadística para llegar a eso. Vamos a enfocarnos en dengue, porque como ven ustedes acá, es la enfermedad que más casos reporta. Este es el vector, el Aedes aegypti que les decía. En los insectos, las hembras son las que transmiten estos mosquitos, las hembras son las que transmiten los patógenos. ¿Por qué? Porque las hembras son hematófagas. ¿A qué me refiero con esto? Que se alimentan de sangre para ovopositar sus huevos. Entonces, como son hematófagas las hembras son las responsables de transmitir y los machos tienen un rol importante en la reproducción. Este es el mapa, la taxonomía de este Aedes aegypti, ¿sí?
Empezamos con la familia Culicidae, vamos a la subfamilia Culicinae, arribo a Aedini, al género Aedes y el subgénero Estegomia y la especie Aegypti. También ahora tenemos en Ecuador Aedes albopictus, que fue detectado en el año 2016 y causa un problema también en salud pública. Miren, para identificarlo de forma taxonómica, ¿qué hacemos nosotros con este insecto? Porque cuando uno colecta con distintas trampas en campo, tiene una infinidad de insectos y tenemos que saber distinguirlos, no a todos porque es muy complicado, hay gente que se dedica a eso, hay taxónomos increíbles, impresionantes, pero generalmente los taxónomos están distribuidos en grupos. Todo esto está en el área de la entomología médica, ¿no? La entomología y el llamado a que estudien esta rama que es enorme y tiene muchas oportunidades también económicas. En el país hay proyectos de financiación, de financiamiento internacional que apoyan a la investigación en estas enfermedades que siguen latentes en los países y principalmente en los países en vías de desarrollo. Este es Aedes aegypti, podemos ver aquí todas sus características morfológicas, que es importante notar aquí. ¿Cómo sabemos nosotros qué es esta especie? Para no entrar en detalles muy finos, primero vemos las patas bandeadas, como ustedes ven, pero muchas veces hay otras especies que tienen las patas bandeadas y no son Aedes aegypti. Pero lo más clave e importante es esta estructura que ustedes ven aquí, ¿sí? Todo esto se llama scutum. Entonces, esta estructura de aquí, nosotros la asemejamos a una guitarra. Hagan cuenta que esta es las cuerdas de la guitarra, ¿sí? Las cuerdas que acá viene el mango y acá vienen las cuerdas. Entonces, si tiene esta estructura que es como una guitarra o una lira, un instrumento musical lira, que es un instrumento de cuerda también, sabemos que es la especie Aedes aegypti. Les doy una introducción de cómo se lo identifica. Aquí está, miren, una foto real, está un poco pixelada, pero bueno, aquí tenemos la estructura que les digo. Está como guitarra, como lira y sus cuerdas, ¿sí? Entonces sabemos que es la especie. Además tiene otras características morfológicas que pueden ayudarnos a distinguir, pero con esto es suficiente. Por cuestión de tiempo les indico los síntomas, ¿sí? El dengue, el chikungunya y el Zika, que transmite Aedes aegypti, como les dije en un inicio, este vector que estamos viendo, este insecto vector, son todos estos que están aquí. Sí, son muy similares. Si bien el dengue tiene más síntomas, el Zika tiene otros síntomas, el chikungunya otros, pero todos se caracterizan por presentar muchas veces dolor de cabeza, por ejemplo, náuseas, vómitos, dolor en las articulaciones. Entonces ahí es cuando estas enfermedades se confunden con estos síntomas, ¿sí? El Zika fue un problema fuerte de salud pública para el Ecuador hace unos años atrás. Ahora, como les digo, al parecer la población ha ido adquiriendo inmunidad. Hay una cuestión de que la enfermedad se quedó, el virus se quedó ahí como tal y la enfermedad de Zika se quedó como tal, ya no reporta registros, ¿ya? Pero fue un problema fuerte, principalmente porque cuando las madres en estado de gestación se infectaban de este virus transmitido por el Aedes aegypti, por este mosquito, cuando las madres se infectaban, tenían hijos generalmente con microcefalia. Entonces hay un montón de casos aquí en el país, puede ser que la gente de aquí tenga conocidos, familiares que les ocurrió esto. Entonces ahí están los síntomas, ustedes pueden ver, son muy similares, dolores de cabeza, dolor de articulaciones, debilidad, peso. Ahora, ¿por qué me estoy enfocando en la enfermedad del dengue? Porque el dengue tiene 4 serotipos, ya les voy a explicar. El virus del dengue tiene 4 serotipos. Entonces, bueno, aquí está la forma en la que se transmite esta enfermedad del virus del dengue y como ocurre en muchas veces la transmisión de enfermedades vectoriales. Miren, tenemos al virus, el vector y el hospedador. Estos son los 3 intervinientes en este proceso, ¿ya? Tenemos a un mosquito no infectado, ¿sí? El mosquito también está libre del virus, ¿sí? Este mosquito, si pica a una persona, al vecino, al amigo, a mi primo, a cualquiera que esté infectado, le marcamos con rojo aquí, el mosquito también se infecta, pongámoslo así, ¿ya? Entonces, ese es el ciclo. El mosquito no es que nace con el virus. Bueno, hay casos de transmisión vertical, pero no. El mosquito viene, infecta a un hospedero y eso ocurre en todas las enfermedades transmitidas por vectores y se infecta. Entonces, acá está en rojo el mosquito. Una vez infectado el mosquito, si este mosquito, por cuestiones biológicas, ¿sí? Por cuestiones biológicas, la hembra, cuestiones biológicas, ¿a qué me refiero? Va a depositar sus huevos, le pica a una persona sana, entonces ahí la hembra le va a transmitir el virus y esta es una persona infectada. Entonces, más o menos este es el ciclo que ocurre en todas las enfermedades transmitidas por vectores. Esta es la estructura del virus.
¿sí? Es un virus que está cubierto, es similar a la mayoría de las estructuras de los virus por una envoltura, luego tiene una cápside y el material genético empaquetado acá, que es de ARN. Si ustedes pueden ver cómo está empaquetado. Siempre tiene estas estructuras externas que va de la envoltura, la membrana y la cápside, tienen para proteger a su material genético que sea viable, ya que el ARN sin esa protección sería inviable. El ARN es un material muy sensible, más sensible que el ADN porque tiene una sola cadena, entonces se degrada muy rápido. Todo esto hace que se forme el complejo, que establezca el complejo y el virus pueda ser un agente infeccioso. Ahora, este es el genoma del virus, que tiene alrededor de 11.000 pares de bases, no es muy grande. Por ejemplo, el SARS-CoV-2 ahorita el genoma tiene alrededor de 30.000 pares de bases, entonces ahí vamos viendo más o menos, ¿ya? Pero este virus tan pequeño tiene, como les digo, tiene 4 serotipos. Este virus del dengue tiene 4 serotipos. Hay el serotipo 1, el 2, el 3 y el 4. Y ahí es el problema, ahí viene el problema. Cuando una persona, por ejemplo, se infecta del serotipo 1, no es mayor, o del 2, o del 3, o del 4, no, en su primera infección no tiene mayor problema. Tiene una cuestión de fiebres, mialgias, como les dije, dolor de articulaciones, arpullidos, rash, entre otros síntomas que ya les mencioné anteriormente, ¿ya? Y la supera generalmente con analgésicos, antiinflamatorios, de esa forma. Pero cuando esta persona ha sido ya infectada por un serotipo, ¿sí? Y se infecta por otro, por ejemplo, yo, Andrés, me infecté del serotipo 2 y mañana me infecto del serotipo 3, entonces, como el sistema inmunológico de nuestro organismo alguna vez ya reconoció a este virus, en este segundo evento, y que no es el mismo virus, sino va a ser un serotipo distinto, o sea, es de la misma especie del virus, pero un serotipo distinto, el organismo, nuestro sistema inmunológico, en lugar de eliminarlo, va a tener una sobrereacción, ¿sí? Una sobrereacción, que es similar a lo que ocurre en el SARS-CoV-2 ahora. El cuadro clínico que tenemos nosotros no es porque el virus está ahí, está moviéndose como que fuera una bacteria o un parásito, no. El virus generalmente nosotros lo consideramos como un agente no vivo. ¿Qué es lo que ocurre con el SARS-CoV-2? Por ejemplo, el virus se posiciona en las células de los alvéolos pulmonares, donde ocurre el intercambio gaseoso de oxígeno CO2, se posiciona ahí el virus y se hace parte como que fuera de nuestras células. Entonces, como les digo, los consideramos agentes no vivos. El momento que nuestras células empiezan a reproducir a su material genético y a dar virus viables empaquetados de esta forma, el momento que eso ocurre, nuestro sistema inmunológico se sobreactiva y eso es lo que ocurre con la enfermedad del SARS-CoV-2. Ya hago este paréntesis para que me entiendan otro. Está en los neumocitos de los alvéolos pulmonares, entonces empieza nuestro mismo sistema inmunológico a atacar a los alvéolos pulmonares, ¿sí? Porque ve algo extraño, que es este virus, que está reproduciéndose en nuestras células. Y ahí se produce el cuadro clínico grave de las enfermedades respiratorias. Ahora, volviendo al dengue, es exactamente idéntico. Volviendo al virus del dengue. El dengue se empieza a reproducir en nuestras células sanguíneas, empieza a reproducirse de forma alta. Nuestro sistema inmunológico en un primer evento lo reconoce, los síntomas están, los síntomas siempre son, vienen dados por distintas señales en nuestro cuerpo para decir que algo anda mal, ¿no? Es una cuestión evolutiva de supervivencia. Entonces, se dan los síntomas, el primer evento, se controla el evento y ahí está. Y en el segundo evento, como ya tenemos células memoria en el sistema inmunológico, como les dice esta analogía, lo que va a ocurrir es que el sistema inmunológico se va a sobreexpresar. Por tratar de ver un agente patógeno, sí, pero no el mismo, sino diferente, porque es de otro serotipo, y hay una sobreexpresión. Entonces, ahí vamos a tener un problema ya de dengue hemorrágico. Muchas veces, como hay una sobreexpresión y un sobreataque de las células del sistema inmunológico, lo que va a ocurrir es dar lugar a que haya ya rupturas de tejidos, rupturas de daño celular, rupturas de tejidos, y se va a ver afectado nuestras células sanguíneas, dando lugar a muchas veces a hemorragias, ¿sí? Entonces, esa es la gravedad de la enfermedad aquí en el país. Muchas de esas hemorragias dan lugar lamentablemente a muertes o decesos, ¿sí? Esto es rápido la parte, el mecanismo molecular. No quiero entrar a detalle para no confundirnos entre todos.
siempre nuestras células tienen proteínas receptoras para distintas otras proteínas, ¿sí? Entonces tenemos receptores, proteínas receptoras, y estos receptores se anclan a la estructura del virus. Lo mismo que ocurre con dengue, con SARS-CoV-2 y con otros virus. Una vez que eso ocurre, en nuestra célula hay un proceso de endocitosis, ¿sí? Ustedes pueden ver que ya llega a ser parte, todavía no completamente, pero ya está en el interior de la célula, que es todo esto, el virus, ¿no? Y empaquetado y todo bien. Acá hay una ruptura por el endosoma. Esto rompe la estructura que tenemos del virus empaquetado. ¿Para qué? Para liberar el material genético. Se libera el material genético y este material genético forma parte del material genético de nuestra célula. Entonces nuestra célula va a empezar a replicar ese material genético, el proceso de replicación y luego de traducción a proteínas para que el aparato, para que el aparato de Golgi lo empaquete, ¿sí? Madure y finalmente libere virus idénticos a los que ingresaron, ¿sí? Este es el problema de las infecciones virales, que llegan y se hacen parte de nosotros, parte de nuestro material genético, ¿sí? Y empieza a liberar virus, ya no en forma de viriones, virus empaquetados ya viables, que pueden seguir afectando, ¿sí? Hasta que no se controle estas infecciones virales. Bueno, para ir terminando esta primera sección que les dije, son 9:30, en honor al tiempo. Aquí están los casos de dengue por provincia a nivel de país, siendo lo más rojo lo más crítico y lo más tenue lo menos crítico. Sin embargo, miren el total de casos. Actualmente reportamos 18.593. Esto tiene un corte de semana epidemiológico 43. Y miren cómo están los casos. En todo lado del país, en muchas provincias del país, y una gran cantidad de casos, ¿sí? Porque en muchos lugares tenemos subtrópicos, trópicos, entonces se han ido reportando de esta forma, o muchas veces llegan a las provincias pacientes que salen de paseo a lugares subtrópicos o trópicos y llegan con las infecciones a provincias de la sierra principalmente, ¿no? Miren cómo ha estado el dengue 2018, 19, 20, 21. Aquí está el comportamiento por semana epidemiológica en el eje de las X, los casos en la Y. Miren cómo está, cómo sigue comportando. Miren 2021, 2020, encima de la pandemia nos cogió un brote fuerte, como ustedes pueden ver. Ya, pero miren 2021 por semana epidemiológica. Entonces puede ser que ahora se vea un deceso. ¿Por qué puede haber un deceso de casos? No es una verdad absoluta lo que voy a decir, porque muchas veces los casos de dengue dependen de la abundancia del insecto vector, ¿sí? El insecto vector, ¿cómo se cría? Este Aedes aegypti. ¿Cómo se cría? Se cría, los criaderos para Aedes aegypti son en contenedores de agua, en baldes de agua. Entonces ahí viene un problema de salud pública. Tenemos que tener la costumbre de tapar los contenedores de agua. Lamentablemente en muchos lugares de nuestro país, en muchos territorios, no se tiene un sistema de agua potable eficiente. A veces no hay ni siquiera agua durante una semana, un mes. Entonces, ¿qué hace la gente por supervivencia? Recolectar el agua lluvia, el agua de los ríos y tener almacenado en contenedores. Cuando esos contenedores dejamos destapados, estos Aedes aegypti lo que van a hacer es ovopositar ahí, poner sus huevos en estos contenedores y van a dar lugar a su estadio, a su ciclo natural biológico. ¿Cuál es el ciclo natural biológico de la Aedes aegypti? Es que ponen los huevos se convierten en larvas, luego en pupas y luego llegan a ser adultos. ¿Ya? ¿Por qué les explico, poniendo un paréntesis, esta parte de los criaderos, del ciclo biológico? ¿Por qué? Porque de eso dependen mucho los casos de la enfermedad, ¿sí? Si en esta época, por ejemplo, llueve más durante el año, hablamos de época lluviosa, ojo, acá no se habla generalmente de invierno-verano, sino época seca lluviosa, entonces hablamos de época lluviosa, va a haber una mayor cantidad de contenedores que sean potenciales criaderos para el daño. No solo a nivel de casa, sino puede ser llantas que tenemos en los patios, floreros viejos, maceteros, baldes viejos, que acumulen agua. Entonces ahí va a ser el sitio perfecto para que esto se reproduzca. Entonces siempre vemos que en época lluviosa hay más casos y en época seca menos casos. Puede haber una correlación o no puede haber, pero este es el indicio por la que hay este descenso de casos desde la semana ya epidemiológica 30 más o menos, ¿ya? Vemos aquí por edad y sexo los casos, vemos aquí los grupos etarios, siempre va a haber más casos, no siempre, bueno, pero en gran parte de veces entre 20 y 49 años. ¿Por qué? Porque es la mayor parte de población joven, no porque los jóvenes sean más responsables, a veces se piensa de forma
errónea eso se llegó a pensar en los SARS-CoV-2, no, sino porque esto hace relación a la distribución de población en este grupo etario, ¿sí? Entonces pueden ver ustedes cómo está el dengue. Y ya, hasta ahí está la primera parte. Antes de llegar a hablarles del artículo, en el artículo voy a ser muy breve. Tengo claro que tengo hasta las 10 de la mañana, entonces para que esto no sea un monólogo, quisiera dar paso a las preguntas hasta aquí, de toda esta primera parte, que no tengan que ver con el artículo, ¿sí? Y luego empezamos al artículo y un poco les voy a hablar de abrir el debate, los 15 últimos minutos, abrir el debate de no necesariamente de la parte científica del artículo, sino de algunas herramientas que se están utilizando ahora, de qué tan ético es y qué les parece a ustedes. Entonces, estoy presto a escuchar las preguntas. Perfecto, Andrés. Sí, hay algunos chicos que quieren encender los micrófonos. Yo tengo unas preguntas en el chat que ya han puesto, pero quienes de pronto quieran directamente plantearte las preguntas, es el momento. ¿Sí? A ver, Luis. Un gusto. Yeah. Alejandro me parece que estaba antes. Perdón, sí, es correcto. Alejandro está primerito. Vamos, Alejandro, con usted. Ya, buenos días. Una pregunta. Desde el punto de vista de políticas públicas, ¿qué tan relevante es o qué tan beneficioso podría ser dedicarle tiempo de investigación al desarrollo de tecnología en cuanto a diagnóstico y prevención para el dengue, teniendo en cuenta, como se mencionó aquí, que es una enfermedad poco atendida, porque generalmente no causa muertes o cosas graves, sino que son muy pocos casos? Entonces, frente a esto, ¿qué tan, o sea, qué tan importante es frente a las políticas públicas el desarrollo, que el personal se dedique a desarrollar, investigar tecnologías de diagnóstico y prevención y tratamiento de esta enfermedad? Muchas gracias, muy buena e importante pregunta. Puntualizar algo. El dengue sí es un problema de salud pública en la parte de mortalidad también, ¿no? No es una enfermedad desatendida en el país. Les hablaba de la leishmaniasis como ejemplo, sí, que es una enfermedad desatendida, pero el dengue está atendida en distintas ramas del Ministerio de Salud Pública y distintas agencias de investigación. Ya, claro que falta, por supuesto que falta, y ahí sí respondiendo a la pregunta, yo creo que es muy importante. De hecho, la charla de hoy he tratado de darles yo insumos para que ustedes se generen hipótesis y preguntas de investigación y se vayan formando como investigadores para quien quiera, ¿no? Quien quiera hacer empresa, industria, está bien, pero para los que quieran hacer investigación, ahí están un montón de preguntas, hay un montón de campos donde se puede explorar en estas enfermedades tropicales. Entonces, si vamos al desarrollo tecnológico, ¿qué significa el desarrollo tecnológico? Sea lo que sea. O sea, se puede hacer desarrollo tecnológico desde, si criamos los mosquitos para entender el comportamiento, desde optimizar los procesos para la cría, por ejemplo. Desde optimizar procesos para el conteo o desde encontrar trampas diferentes que atraigan mejor a los mosquitos, porque hasta ahora el mejor atrayente es el ser humano y eso va en contra de la ética, de la bioética. Entonces, desde ahí se puede tecnificar y obvio la tecnificación, la tecnología siempre va a ayudar a reducir costos y a tener investigaciones de mejor calidad, ¿sí? De mejor calidad y en menos tiempo. Y como les digo, ahorrar recursos. Entonces, es muy importante centrarnos en estas enfermedades y que el país tenga políticas, hay políticas de salud pública para el tratamiento de estas enfermedades, por supuesto, para no el tratamiento como tal, para el estudio de estas enfermedades, la vigilancia epidemiológica de estas enfermedades, pero siempre hay políticas, pero siempre es necesario invertir contingente tecnológico y el contingente cognitivo, que es súper importante con nuevas innovaciones y nuevas tecnologías. Entonces, esta es una gran oportunidad, como les digo, agencias internacionales financian proyectos de investigación que van relacionados a las enfermedades tropicales porque siguen siendo una de las segundas causas mundiales de preocupación en salud pública por los costos y la cantidad de casos anuales en todos los países. Si respondí a la pregunta, espero lo haya hecho. Si no, estoy dispuesto a contestarlo de otra forma. No, está bastante amplio, Andrés. Muchas gracias. Vamos con Luis, por favor. Sí, ¿qué tal? Buen día.
Mi pregunta está enfocada en dos partes. Como mencioné anteriormente, existe una especificidad o un acoplamiento de los virus en base a ciertos géneros. En el caso del dengue, ¿cuál sería este acoplamiento o cómo se diría especificidad hacia ciertos grupos entre hombres y mujeres en los cuales se ha dado un mayor número de casos? Y principalmente, ¿cómo se ha dado esta distribución de los diferentes serotipos del dengue a lo largo del país? Puesto que mencionó que existe una gran diferencia o una gran localización de casos en base a las provincias en las cuales se está distribuyendo este tipo de eh, dengue, por así decirlo, en base a los serotipos. ¿Cuál sería esta distribución, digamos, serotipo 1 o DEM 1, 2, 3 y 4, en base a su distribución en las diferentes provincias y los géneros a los que más afectan, sean hombres, mujeres o los grupos etarios en sí? Perfecto, eso es una importantísima pregunta. Bueno, los 4 serotipos, el problema del dengue es que los 4 serotipos circulan, ¿sí? Es cierto lo que tú mencionas, unos en más cantidad, otros en menos, ¿ya? Ahora, bueno, la primera parte de esto yo creo que es importante, pero son costos altos, ese es el problema. Si nosotros hacemos vigilancias del serotipo más abundante, sí, en teoría se sabe que, por ejemplo, acá es muy abundante, el año 2021-20 fue abundante el serotipo 1, que causó un montón de casos. El otro año puede ser del 2, del 3, generalmente los 4 están cocirculando, generalmente, y por eso se da casos de dengue hemorrágico. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer aquí? Pero lamentablemente es muy caro, hacer genotipificación del dengue. Sí, no basta con la detección. Ahorita la prueba es una prueba rápida de laboratorio que detecta una proteína de la, si no estoy mal, de la membrana, me parece, del dengue, o de la cápside, no recuerdo bien, de la membrana, me parece que es, detecta la proteína en la sangre y se da dengue positivo o negativo, y ahí acaba el proceso. Ahora ahí viene ya la inversión de más recursos para genotipificar a este virus y entender en el país, genotipificar una muestra estadística significativa, es decir, de 100% de casos que se han registrado, hacer un análisis de una muestra para la población y coger y decir, bueno, de esta cantidad de muestras que genotipificamos, está más abundante el serotipo 1, el 2, el 3, el 4, ya. Eso no se hace. Si bien hay estudios, nosotros hicimos un estudio este año de prevalencia en Esmeraldas de serotipos de dengue y encontramos que es el serotipo 1, ya. Pero esto no nos puede llevar a concluir que el más abundante es el 1 en todo el país, ¿no? Ojo. Entonces, eso sacamos como un estudio, pero si hiciéramos de todos los casos una muestra estadística, se podría entender cuál está en mayor abundancia, pero sería muy caro, sería muy caro. ¿Qué es lo mejor ahora? Quizás como Ministerio de Salud o autoridades de salud, lo mejor es ir registrando bien los casos y ver que no haya subregistros, ¿no? Ahora el llamado ahí a la academia y a otras agencias a aportar con esto, con la investigación de qué serotipos y por qué, ¿no? Y por qué. Sí se demostró en otros estudios, en otros países, que un serotipo está más abundante que otro. ¿Por qué? Por cómo se acopla, como tú preguntabas, a las proteínas del receptor. Eso es una parte súper importante. Es como ahora las variantes que hablamos de SARS-CoV-2. Todo va como una cuestión de cómo se acopla al receptor de los grupos humanos. Entonces hay grupos humanos que tienen proteínas codificadas de forma un poco diferente, con estructuras tridimensionales diferentes en la superficie de las células, que permiten que se adapte mejor el virus, uno de estos serotipos, o a su vez serotipos que han adquirido mutaciones que les permiten adaptarse también mejor. Sí, vamos siempre de lado y lado. Nuestras proteínas de superficie, que son los receptores, y el virus como tal y su estructura externa que le permite el acoplamiento, ¿sí? Son estas estructuras externas del virus. Entonces, por ahí hay un montón también de investigación. Listo, Andrés. Vamos con unas 2 preguntitas para cerrar este bloque. No sé si Gabriela o de pronto Marilyn se animan a preguntarles directamente. Veo que sus inquietudes están en el chat. Las puedo leer, pero si se animan directamente, mucho mejor. Buenos días. Quisiera hacer la pregunta. Adelante. Tengo entendido que no hay fármacos específicos para tratar el dengue. Entonces, mi pregunta es, ¿qué alternativas pueden brindar una solución para el desarrollo de fármacos para esta enfermedad?
Muchas gracias, muy importante pregunta. El tratamiento del dengue, bueno, se lo hace, como les dije, con antiinflamatorios y antiinflamatorios principalmente, se me fue la otra palabra, ya les digo, hay analgésicos, ¿ya? Entonces, se va principalmente en esto. Y las personas generalmente superan bien la enfermedad. Y ahora el problema es cuando viene esta segunda infección, ¿no es cierto? Entonces, ahí, si no hay una oportuna atención para controlar la hemorragia, puede haber el fallecimiento de la persona. Entonces, ¿qué otras alternativas se puede dar a esto? Diciendo que no es una enfermedad, por ejemplo, de origen genético, es una enfermedad transmitida, ¿no es cierto? No es una enfermedad, una patología genética. Si fuera genética, les dijera un montón de tratamientos. Pero siendo que es una enfermedad así, la alternativa de tratamiento inicial es controlar los vectores, hacer una vigilancia de los vectores. Y después de eso, tratar de buscar una vacuna, como ya se ha hecho, se ha tratado, pero insisto en algo, o sea, son 4 serotipos, podemos encontrar el tratamiento para uno, para totales de la piel. O sea, aunque generalmente si me da dengue, estoy una semana en cama con fiebre, con dolor de articulaciones y luego lo supero. Ojo, a eso vamos. Se supera de forma automática por nuestro sistema inmunológico y con ayuda de estos analgésicos antiinflamatorios. Entonces, no es que es el problema que, chuta, no hubo el tratamiento y este paciente se murió, como puede ocurrir con otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el SARS-CoV mismo. Ahí hay una inmunosupresión en el SARS-CoV. Entonces, acá en el dengue puede ocurrir lo mismo cuando ya vamos a la parte hemorrágica. Cuando vamos a la parte hemorrágica, como les dije, ¿qué está ocurriendo? Está habiendo un ataque de nuestro propio sistema inmunológico, nosotros mismos. Entonces, ahí el tratamiento puede ser tratar con corticoides para inmunodeprimir a la persona y evitar que siga el sistema inmunológico atacando, porque hay veces que ya nuestro sistema inmunológico ya no es nuestro compañero, sino nos ataca, ¿no? Entonces, otros tratamientos alternativos no conozco y no sé si sea tan importante enfocarnos en los tratamientos alternativos. Yo creo que lo más importante es enfocarnos, como les digo, porque llevan buscando la vacuna para el dengue años y a veces funciona y otras veces no. A veces igual una persona se ha vacunado y le da otro serotipo y mejor le dio hemorrágico porque eso está ocurriendo, eso curioso con nuestra respuesta inmunológica. Entonces, lo principal yo creo que es controlar el vector y es más fácil controlar el vector para evitar infecciones en la población. Eso les puedo decir, de ahí tratamientos alternativos no, al menos de lo que yo conozco, no. Genial. No, bastante enriquecedora la respuesta. ¿Te parece si continuamos entonces con esta segunda parte? Y te doy un dato de hecho, hablé con la profe que tiene en Loguito para que nos regale unos 10 minutos y si perfecto. tienes tiempo también, podríamos continuar hasta las 10:10 y lo cerramos. Perfecto, de acuerdo. Entonces, muchas gracias por las importantes preguntas. Espero que no sea la primera vez y podamos compartir más veces, porque esto va enriqueciendo a todos, ¿no? Y que cosas que no hayan quedado claras, igual claras me puedan decir, les voy a dejar al final mi contacto. Pero bueno, continúo. Ahora vamos a centrarnos en el artículo. El artículo se centra en este Aedes aegypti, que es 2 haplotipos de Aedes aegypti detectados por marcadores mitocondriales de NR4 en 3 regiones de Ecuador, ¿sí? ¿Qué hicimos de aquí? Desde el 2013 hasta el 2018, porque no hay recursos como para coger, uno puede pensar, no, mañana cojo, me voy, viajo a Guayaquil y colecto todos los Aedes aegypti que quieran, ¿no? Es súper complejo. Desde la movilización, las trampas que uno usa para colectar y todo, se vuelve ya un costo económico. Entonces, este estudio fue colectando individuos desde 2013, de a poquito, como ustedes pueden, 6 de Francisco de Orellana, 7 de Macas, 9 de Nueva Loja, y así sucesivamente. Logramos colectar 137 individuos. Bueno, acá tenemos un montón, pero lo importante es que seleccionamos estos por localidad, lo que teníamos disponible, ¿sí? Para este estudio. Estos son todos los individuos de todas las localidades. Lo bueno es que aquí logramos tener individuos de la costa, de Galápagos y de la Amazonía. Y ojo, es importante muchas veces, recordemos que las provincias tienen límites muchas veces en el mapa, ¿no? Y así son, las enfermedades no ven estos límites en los mapas. Los vectores no ven los límites en el mapa. Entonces es suficiente que esté quizás que uno sepa que babura o cuestiones así, ¿no? Yo trato
Andrés, como que se nos está perdiendo tu señal, tu audio se entrecortó. Andrés, te comento que no te escuchamos. No sé si quieres salirte un ratito de la reunión y volver a ingresar de pronto. Lo solucionamos por ahí. Bueno, hasta que Andrés se conecte, solamente un par de datos interesantes, ¿no? Otro de los artículos que Andrés publicó, además del que nos está comentando en este momento, es justamente una publicación que salió este mes, ¿sí? De diciembre, enfocado a las nuevas variantes, ¿no? De hecho, el primer reporte que se tiene de SARS-CoV-2 vinculado a la variante alfa, sí, en Ecuador fue publicado en colaboración el INSPI, que es donde colabora Andrés, y también la Universidad de San Francisco. Ya lo tenemos acá. Entonces, algo ocurrió, me parece, con mi internet. Y ya, estamos de vuelta. Adelante, Andrés. ¿Hasta dónde me pudieron escuchar? Porque yo estaba ahí embalado hablando. La parte de acá abajo y la parte de la costa básicamente se entrecortó ahí. Ya, bueno, aquí en resumen les decía que hay que ver las localidades. Hay muchas localidades que están junto y en el momento que hacemos un muestreo y tenemos pocos recursos, hay que ir eligiendo la localidad candidato para hacer el estudio. ¿Sí? No siempre se tiene que cubrir esta cuestión por geografía, a eso me referí. Con que tengamos de la costa ciertos representantes, ciertos individuos de Galápagos, de Amazonía, puede ser importante para sacar un estudio ya más grande a nivel de país. ¿Sí? A eso me iba por aquí. ¿Cómo se recolectaron estos individuos que fueron 137? Se recolectó con un aspirador que se llama Procopal. Hay distintas metodologías de recolección. ¿Cuál es el fundamento de este aspirador? Lo que hace es con una batería de 12 voltios, se lo enciende y es como una aspiradora de la que tenemos en la casa. Yo siempre me acuerdo y hago referencia, suena idéntico a estas secadoras de cabello, solo que en lugar de sacar aire, aspira aire, ¿sí? Y aquí adentro de esta trampa hay un contenedor que va acogiendo todos los individuos que estén descansando en las casas, por ejemplo. Nos vamos y generalmente para esto se busca debajo de la cama, donde las personas tienden a estar reunidas. ¿Por qué? Porque las personas atraemos más a los insectos vectores porque ellos necesitan nuestra sangre para ovopositar, ¿no? Y también se recolectan en criaderos, como les dije, los criaderos de Aedes aegypti son baldes de agua. Se recolectan las larvas o pupas, que son estadios de su ciclo biológico inmaduros, ¿no? Una vez que eso ocurre, hacemos la identificación y clasificación y transporte de estos individuos. Ahí va la parte taxonómica que les había explicado. Miren, aquí está una foto tomada en nuestro laboratorio del individuo. Aquí están las patitas bandeadas. Aquí está la lira. Es una foto nuestra. Y ya. Eso es lo que hicimos con todos esos 137 individuos en la parte de identificación. Luego de esto entramos a la parte de la biología molecular. ¿Qué hacemos? Extracción y cuantificación de material genético, de ADN. Hay un montón de kits que uno puede desarrollar en laboratorio caseros para extraer material genético, extraer y aislar material genético. Nosotros para este estudio y para poder publicarlo con mejores resultados hemos decidido utilizar el kit de extracción de DNA Blood and Tissue de Qiagen, esta empresa. ¿Cuál es la particularidad de esta empresa? Y más allá de la empresa, porque puede ser otro kit, la característica de este kit es que tiene una columna de sílice, ¿sí? Esta columna de sílice va a permitir, al momento que queremos extraer el material genético, va a permitir aislarlo, ¿sí? Entonces tenemos distintos pasos. Inicialmente, ¿qué queremos? Como estamos hablando de mosquitos, queremos con buffers ir rompiendo los tejidos y las estructuras externas, ¿sí? Entonces aquí hay un buffer ATL y la proteína es acá, que lo que hace esta enzima y este buffer es ir rompiendo. Esta proteína se activa con temperatura, como ocurre siempre con las enzimas. Entonces esto lo que va a hacer es ir rompiendo las estructuras externas quitinosas de los insectos. ¿Para qué? ¿A qué queremos llegar? A la célula, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque adentro está el material genético, ¿ya? Entonces lo que hicimos es esto, utilizamos otro buffer también de lisis,
Luego se va haciendo ya distintos procesos de lavado, de precipitado, ¿sí? Del material genético, porque hay que separar de compuestos orgánicos o de ARN, porque en este caso estamos extrayendo el material genético de los mosquitos, como ustedes pueden haber leído, para ver diferencias entre mosquitos. No estamos hablando nada del virus, ni este estudio es nada enfocado en el virus, ¿sí? Y luego se hacen distintos lavados y se va todo esto filtrando por la columna, ¿no? Y al final se tiene la resuspensión final del material genético. Entonces, esto se hace con distintos, como les digo, protocolos. Ustedes pueden estandarizar el laboratorio y encontrar reactivos que nos pueden servir para la ruptura, nos pueden servir para la precipitación, luego para los lavados y para la resuspensión. Sí, muchas veces esta resuspensión se hace en agua, igual no hay problema en agua libre de RNAs para que no degraden. Entonces, este es el proceso en resumen, y lo importante, como les digo aquí, es que hay una columna de sílice que va a secuestrar el material genético al ADN, la secuestra. Entonces en todo este espacio al final solo nos queda ADN. Entonces ahí tenemos buenos resultados de pureza y de concentración, ¿sí? Luego hicimos PCR. Entonces, algo importante que notar en la PCR es siempre la PCR es amplificación. Nosotros ya tenemos aquí el material genético, ¿sí? Pero el problema es que no podemos leerlo porque tenemos en baja cantidad. Entonces hacemos con distintos procedimientos una amplificación. Para este material genético extraído, tenerlo reproducido por miles de veces, ¿sí? Es el fundamento de la PCR. Para eso hacemos una amplificación. Luego lo visualizamos en bandas, en unos geles de agarose, visualizamos las bandas y enviamos a secuenciar. Estamos acá en el instituto implementando ya secuenciación por primera vez en el país, y eso es importantísimo. ¿Qué nos dice la secuenciación? Esta muestra de tal mosquito tiene estas bases de nitrógeno con tales colores, ¿sí? Adenina, guanina, timina y citosina. ¿Sí? Esa es la secuenciación. Nosotros mandamos en este estudio a Macrogen, que es una empresa de Corea, que por $20 nos da la secuenciación tanto en dirección forward y reverse. Y en un proceso no tan caro nos devuelve por un individuo esto y nosotros hacemos el análisis, ¿sí? Este estudio se utilizó Genius Prime, es un software. Obviamente este software es costoso, pero puede bajarse la versión de prueba, y les duró un mes me parece, y pueden disfrutar de este software. Utilizamos para analizar las secuencias, alinear, limpiar, porque siempre estas secuencias vienen sucias. Una vez que eso ocurre, una vez limpiadas, ya puestas a punto nuestras secuencias de estos 137 individuos, en el software llamado POPAR, este es un software de acceso libre, construimos redes de haplotipos, ya les voy a indicar, en RAGSML, ¿sí? En RAGSML y en Excel. Hicimos los análisis filogenéticos y muchas veces estos son complicados. Análisis filogenético es para ver la historia evolutiva de estos insectos, ¿sí? Y luego en estos otros dos softwares en DSP, igual softwares libres, todos estos son libres menos este. Y Arlequín hicimos un análisis de genética de poblaciones, que no voy a profundizar mucho. Ahí terminando les indico los resultados de este artículo. En este resultado vemos dos haplotipos. ¿A qué nos referimos con haplotipos? Ojo, estamos analizando 137 individuos de Aedes aegypti, de la misma especie. Entonces, lo que vimos con este pop-art es qué diferencias hay entre especies, ¿sí? Y de forma sorpresiva nos dieron 88 individuos con un patrón de mutaciones en un gen pequeñito, que es de 241 pares de bases, que es este marcador mitocondrial, ojo, y 49 secuencias como haplotipo 2, con otro patrón de mutaciones. Nosotros le catalogamos esto como haplotipo 1 y 2. Otros países encuentran 16 y les catalogan igual así del 1 al 16. Entonces, esto viene a discreción de quien hace el estudio. Entonces, para Ecuador, este primer estudio de haplotipos tenemos el 1 y el 2, siendo el 1 más abundante y por filogenia. Miren, agrupándose con el odd group, que es del Culex quinquefaciatus, siempre se pone un odd group, un grupo externo, un género distinto, para ver cómo va divergiendo. Entonces, de aquí del odd group, vemos que primero aparece estas haplotipo 1 y posterior el haplotipo 2. Aquí se podría hacer un análisis de relojes moleculares, que es más complicado para ver cuál apareció primero, pero a simple vista, por diferencias nucleotídicas y mutaciones, vemos que este es inicial y más abundante y luego hay este otro. Por eso catalogamos de 1 y 2. ¿Sí? ¿Por qué son haplotipos? Porque tienen estas 8 mutaciones, ¿sí? Como ustedes pueden ver. ¿Y qué significa que tengan mutaciones? O sea, si analizamos todo el genoma, que sería muy caro y muy grande, vamos a encontrar un montón de mutaciones, no hay problemas. Ya, lo interesante aquí es que son estos marcadores moleculares, estos genes mitocondriales. Generalmente en estos marcadores, cuando no hay diferencia entre las especies,
encontramos un solo patrón. Sin embargo, en esto encontramos entre todos estos individuos analizados diferencias. Entonces, eso es interesante, estas diferencias nos dicen mucho. Ahora, ¿qué nos dicen? No sabemos, porque el estudio costó carazo y llegamos hasta este punto. Es muy costoso y llegamos hasta este punto. Tendríamos ya que analizar otros genes comportamentales, otros genes del insecto, genes como algún compañero preguntaba, que nos ayuden a predecir si va a ser este mosquito más vulnerable o no a ciertos virus y otras cosas, ¿ya? Pero estamos dando una línea base de que con estos, imagínense, marcadores conservados, tenemos estas variaciones. Y estas variaciones se repiten en 88 individuos y 49 individuos. Y así está el país. Como les dije, hay secuencias de algunos lados. Miren, en Galápagos están los 2 haplotipos. Acá solo se ve el haplotipo 1. No quiere decir que no haya el 2. Se ve que en la otra isla hay. En San Cristóbal no hay, pero en Santa Cruz sí. Lo más probable es que existan los 2, pero sea una cuestión de muestreo. ¿Qué es lo importante que muestre este mapa? Que a nivel de país, el haplotipo 1 está más abundante y el 2 también está presente en varios territorios, ¿sí? Aquí está un árbol filogenético que armamos nosotros para ver cómo se comparan nuestras secuencias con las de otros países, ¿sí? Y aquí estamos nosotros, miren, Ecuador, aquí hay un haplotipo y acá el otro haplotipo. Este haplotipo 1, miren, es muy relacionado con Colombia, Bolivia, Brasil, Camerún, Guinea. Ojo, estos individuos tuvieron su origen en América en África, pero probablemente siempre llegan por Brasil y se dispersan hacia acá. Entonces, miren, aquí está la parte importante que pueden haber llegado, claro, de seguro llegaron de África, pero la introducción al país puede haber hecho por Colombia, Brasil y otros países, ¿no? O de Brasil a Colombia, de Colombia a nosotros que somos fronterizos, ¿no? Y acá lo mismo, miren, con el otro haplotipo. Les dejo hasta ahí el artículo. Hay otro análisis de genética de poblaciones que no quiero profundizar. Lo importante es que llegamos hasta ahí. Les quiero decir que con estos 2 haplotipos y con estas diferencias genéticas hay una hipótesis abierta para hacer un montón de estudios. Alguien puede venir a analizar genes de resistencia a pesticidas porque hay insectos resistentes desde allí a los insecticidas, perdón, cuando se fumiga, analizar genes del olor, por ejemplo, tienen genes de estos insectos que se sienten más atraídos por los compuestos que emanamos los seres humanos que otros insectos. Se pueden analizar SNPs, mutaciones a nivel de genoma, para ver qué genes les han dado al haplotipo 1, los individuos pertenecientes al haplotipo 1, una mayor aptitud para ser vectores, o les han disminuido la aptitud para ser vectores, y entre otros. Entonces ahí queda abierto un montón de estudios que se pueden hacer alrededor de estos 2 haplotipos, y no quise profundizar más en esto. Estos 7 minutos que nos quedan, bueno, les pongo las referencias, al final mis contactos, si alguien quiere contactarme con mucho gusto. A mí me encanta difundir información, yo creo que es la razón de ser de los que hacemos investigación. Entonces está ahí mi mail, está mi teléfono personal, y estoy abierto en estos 7 minutos a las últimas inquietudes o algún debate. Lo que sí les quería decir y dejarles, yo creo que el tiempo no nos avanza, pero les quería hacer la pregunta como un caso de estudio que muchas personas se hacen. ¿Qué tan fiables son estas herramientas que nos dan piensan ustedes que son estas herramientas que nos dan las bases nitrogenadas, y qué tan bueno es su uso? Ojo, ahora todo lo que hacemos de detección de variantes, por ejemplo el SARS-CoV-2, es en base a estas herramientas computacionales. Entonces, esa es un poco la pregunta que quiero abrirles a su investigación, si no podemos resolverla hoy. ¿Qué tan, primero, éticas son? ¿Sí? Ahí viene todo este tema de que los virus son creados, que los virus son hechos en laboratorios, qué tan éticos son y qué tan buenos resultados nos dan estas herramientas bioinformáticas o de análisis de secuencias. Eso les dejo para su inquietud y abrimos a las preguntas o lo que diga Cristian. Muchas gracias. Buenísimo, Andrés. En realidad, súper enriquecedora la charla. Antes de nada, veo que ya hay 2 personas que alzaron la mano. Al final sí les voy a pedir para llevarnos un recuerdito, que enciendan sus cámaras, tomamos una foto, les envío a los grupos de WhatsApp, incluso te lo hago llegar a ti, Andrés. Entonces, del último... Y ahora sí, tengo 2 personas también que levantaron sus manos, pero antes de darle espacio a ellos, como te decía, había un par de preguntas hechas previamente. Entonces, hay una de los estudiantes de microbiología, y justo creo que ya respondiste en parte, pero dice, ¿a qué se debe esta similitud de los haplotipos de Brasil con los de Ecuador?
No sé si quisieras profundizar un segundito ahí y luego le doy paso a los chicos que tienen acá la mano alzada. Se debe probablemente a la similitud a que son individuos de las mismas poblaciones, ¿no? Se generaron, como les digo, en Sudáfrica, se fueron disipando a nivel mundial y muchas poblaciones empezaron a adaptar seguro y por eso hay mutaciones a diferentes circunstancias biológicas, ¿no es cierto? Diferentes ecosistemas y todo. Entonces, probablemente estas similitudes con Brasil, podríamos decir que pueden ser los mismos individuos, ¿sí? Que llegaron acá a Ecuador y colonizaron, los que estuvieron en Brasil, ¿sí? Como esto se reproduce en las poblaciones de Brasil pueden haber llegado. Ahora, de este haplotipo 2, que es más parecido con otros lados, o de este 1, o de los dos haplotipos, pueden ser las mismas poblaciones que estuvieron ya en otros países previamente presentes y finalmente acá pueden llegar en contenedores de agua. A eso se puede referir. Ahora que las poblaciones que están aquí en Ecuador adaptadas luego van generando mutaciones, sí, van a generar, por supuesto, mutaciones y distinciones entre especies, y con eso vamos a tener más haplotipos. Chévere, Andrés. Vamos con Alejandro, por favor, que tiene la mano levantada. Alejandro, por favor. Gracias. Justamente mi pregunta va dirigida hacia la apertura de trabajar en investigación, pero mi pregunta va relacionada, a mí en lo que estoy trabajando ahora para el desarrollo de tesis es frente a pruebas de diagnóstico para dengue. En este sentido, ¿qué posibilidad hay de trabajar con el INSPI porque la propuesta inicial era desarrollar una prueba rápida, pero en el caso de que ya existe, buscar unas alternativas de mejoramiento o algo así. Entonces la pregunta es, ¿qué posibilidades de trabajar con el INSPI frente a eso? Muy importante pregunta. Acá la institución en la parte de enfermedades tropicales maneja algunos proyectos ya que son de carácter internacionales y que se necesita presentar resultados desde ahí, ¿no? Lo que entonces se puede articular, por supuesto, algo, pero si hay una propuesta tan chévere como la tuya de hacer innovaciones tecnológicas que serían, lo puedes escribir, o sea, lo inicial para todos ustedes es escribir, porque la CNCID ya no ha llamado este año, pero esperamos el año que viene llama, por ejemplo, a proyectos semillas que se pueden postular. La idea, lo importante es escribir. Tenemos ideas un montón. Yo tengo ideas geniales, pero si no escribimos, no le plasmamos en un proyecto serio y bien hecho, ni el INSPI ni nadie nos va a escuchar. Pero si es que está un proyecto bien hecho, puede escuchar el INSPI, puede escuchar Estados Unidos, puede escuchar un montón de gente. Con la viabilidad y con todo lo que... Las ideas están, o sea, el INSPI igual tiene la puerta abierta para colaboraciones. Ya, pero si es que hay un proyecto bien escrito, con objetivos claros, con metodología clara, ver, por ejemplo, ICAM con INSPI como contrapartes, poder hacer una colaboración, se puede hacer, y de miel a amor sería lo mejor para todos, que gana el país. Pero lo que sí, el llamado inicial es, si tienen una idea, empiecen a leer un montón de artículos, un montón de bibliografía, y plásmenla en un documento. Por último, que no salga nada, que no aprueben ni INSPI, ni otra instancia, ni otra institución, por último. Pero tenemos eso como un contingente para aprender a escribir primero proyectos y segundo para buscar financiamiento y seguir y seguir y seguir. Nosotros para encontrar un proyecto a veces nos dicen no 10 veces. Para encontrar que nos den un proyecto de $80,000, por ejemplo. No, 10 veces, 100 veces. Pero seguimos. Lo mejoramos, lo perfeccionamos y seguimos intentando. Entonces, se puede colaborar en todo, siempre que haya una estructura clara de un proyecto, como les digo, y el acompañamiento de la universidad. Genial, Andrés. Bueno, a los chicos que están acá, estamos llegando ya a la parte final, así que quienes se animen a prender sus cámaras, muchas gracias, muchísimas gracias. Ahí si quieres lo dejamos de compartir, Andrés. Gracias, ya se están pasando algunos jóvenes. Yo solamente quiero quedarnos con una reflexión hasta que se animen a aprender los otros chicos. Están un poco tímidos hoy día. Quería consultarte sobre una recomendación para los jóvenes, ¿no? Como te decía, en general tenemos ciencias biológicas acá, pero cuando uno se gradúa, cuando uno quiere empezar a incursionar en su carrera profesional de investigación, ¿qué tips le podrías dar a estos chicos que ya no son el futuro, son el presente de nuestro país? Con eso terminaríamos y con eso, chicos, por favor, prendamos las cámaras, yo voy haciendo las capturas y
y cerramos ahí, ¿no? Chévere, muchas gracias. Bueno, yo soy joven igual que todos ustedes, capaz con algunos vamos en la misma edad, lo que sea. Yo creo que el consejo más fuerte que les puedo dar, uno no tiene que tener taras mentales de la parte económica, de que, bueno, mi familia no tiene dinero y yo estoy así, tal cual. Para nada, la primera parte, ¿no? Sí es un limitante, pero ahora las herramientas están disponibles para todos. La tecnología, estamos nosotros en una generación de mucha fortuna, que no nos toca ir como antes a la biblioteca, a encerrarnos a buscar el libro. Yo de niño iba, me acuerdo, a las bibliotecas a leer, a buscar los libros. No, ahora podemos coger, tipeamos en Google y encontramos. Entonces, el consejo puntual y fuerte para todos es no ponerse limitaciones en la cabeza. Ecuador puede hacer todo. Nosotros estamos a la altura de cualquier otro país. Si vemos estudios wow, acá se pueden replicar. ¿Sí? Ser proactivos en eso, se puede hacer. Todo lo que se quiera se puede hacer. Lo que sí es que necesitamos leer bastante y si algo nos encanta y nos gusta, nos ponemos pues a ver tutoriales, nos ponemos a leer y a leer para ir encontrando experticia y gusto en un área. Todo se puede hacer acá, eso tienen que saber. Hasta vacunas, todo se puede hacer acá. Acá detectamos variantes, acá hacemos genómica, se puede hacer de todo. Entonces necesitamos de su contingente, su vocación, su compromiso y su proactividad. No quedarse sentados esperando a que se acaben las clases y ya, sino empezar a leer lo que nos gusta. Ese es el consejo. Excelente, Andrés. Muchas gracias por tus palabras, gracias por tu tiempo y experiencia. Los jóvenes también que se han dado tiempo. Un gusto verles a los chicos del PAN y también a los tiempos. Que les vaya súper bien. Cerramos la charla y muy agradecidos por su participación en el día de hoy. Un gusto, esperamos tenerte Muchas gracias más adelante, Andrés, también. ¿Eh? Gracias. Chao, chao. Gracias, Cristian. Gracias a todos. Un gusto estar con ustedes. Hasta una próxima.